Bueno, los adscriptos que les mencionaba para el presente año, Abel Scherf, que habíamos visto, Mateo y Agustina Franco, como les había mencionado. Y bueno, pasamos ya al tema de lo que va a ser la cátedra del curso de protección vegetal. Básicamente está destinado a, como dice el nombre, combatir las plagas, ¿no es cierto? Plagas a nivel internacional refiere a todos los elementos, sean insectos, incluyen los animales, pero también corresponde a todo lo que son enfermedades, ya sea causada por distintos organismos, ¿sí? Hongos, bacterias, estos organismos nuevos que son del reino de Straminopiles, virus u organismos similares. También corresponde a malezas y a daños fisiogénicos que puedan surgir, ¿no es cierto?, por el efecto de granizo, heladas, incendios. O sea que todo eso está denominado sobre la misma palabra plagas. En Argentina, básicamente, plagas, a veces uno lo asocia con solo la presencia de insectos o algún otro animal, digamos, de tipo pequeño, ¿no es cierto? Pero acuérdense que a nivel internacional, plagas corresponde a todo aquello que afecta a los vegetales. Bueno, todo en zoología, aquellos que ya cursaron conmigo, vimos todo lo que son la parte de insectos y animales perjudiciales, ¿no es cierto? Cómo estos causan daño a través de su aparato bucal, básicamente, o en algunos casos por el ovipositor, ¿no es cierto? Como es el caso de la avispa la madera, que introduce los huevos en la corteza de los pinos, o el caso de la mosca de la fruta, que pica, digamos, con el ovipositor y también coloca los huevos en la fruta. Así que esto sería lo que ya vimos en zoología. Vamos a completar, digamos, con cómo se hace el control de estos insectos y animales. Básicamente el curso va a estar destinado a complementar con todo lo que es la parte de fitopatología. Fitopatología corresponde a lo que es la enfermedad de las plantas, por definición, ¿no es cierto? Fito es plantas y patología es enfermedad. O sea que vamos a tratar en la primera parte del curso sobre los organismos, digamos, que causan enfermedades en las plantas, y también vamos a ver malezas que afectan o compiten con el cultivo principal, y cómo afectan los distintos factores ambientales en el desarrollo de plantas, ¿no es cierto? Considerando también a estos daños fisiogénicos, como les decía, heladas, sequías, granizos, incendios, básicamente. Y la segunda parte del curso va a estar destinada a las estrategias, digamos, para proteger a las plantas de todos estos agentes perjudiciales, sean agentes bióticos, como es el caso de estos organismos que estamos mencionando, ¿no es cierto?, insectos, distintos tipos de animales, u otros organismos patogénicos, o factores abióticos, como es el caso de las heladas, sequías, granizos, incendios. Les recuerdo que el año pasado, en el sanidad, pasó un poco desapercibido por todo el tema de esto que estuvimos viviendo, pero la FAO consideró a la sanidad vegetal como el año internacional, o sea, en el 2020, con el ánimo, ¿no es cierto?, de proteger las plantas, que con el lema, protegemos las plantas, protegemos la vida. Y básicamente, como vamos a ver en un poquito más adelante, el tema de la producción de alimentos, ¿no es cierto? Bueno, la protección vegetal básicamente se basa en este triángulo que ustedes deberían tener en mente, básicamente, que se conoce como el nombre de patosistema. A veces este triángulo se transforma en una tétrade cuando existen vectores, ¿no es cierto?, que transmiten los problemas, e incluso el hombre puede ser parte de esta tétrade como un vector, ¿no es cierto?, llevando y trayendo. Hoy en día, en la era de las comunicaciones,
viajar de un lugar a otro es bastante fácil y bastante rápido, y por lo tanto podemos estar llevando problemas desde un lugar a otro. Lo hemos estado viviendo con este caso de la pandemia, ¿no es cierto? Cómo se ha distribuido a nivel mundial a través de las comunicaciones básicamente disponibles hoy en día para el hombre. Pero básicamente el patosistema, este triángulo constituido por el huésped, ¿no es cierto?, que sería el organismo que es afectado, ¿no? El ambiente, cómo incide, digamos, para que haya este problema o se produzca ese problema o esa enfermedad o el ataque de esa plaga, y la plaga propiamente dicha, considerando las plagas tanto aquellas que son considerados organismos como hongos, bacterias o virus, o organismos similares, o insectos u otros animales. Y fíjense que entre todos hay una interacción entre ellos, y porque para que se produzca el ataque de una enfermedad es necesario que estos tres factores sean concurrentes. Bueno, estos son los organismos que vamos a estar nosotros viendo a lo largo del curso. Y fíjense el tamaño, ¿no es cierto?, que tienen cada uno de estos organismos. Empezamos con los árboles, básicamente, con más de 10 metros. Después el hombre, como partícipe de ese patosistema, ¿no es cierto?, con más de 1 metro de altura. Pájaros, ¿no es cierto?, con, digamos, sobre todo en lo que es la diseminación de agentes biológicos. Insectos, que ya estamos hablando acá de centímetros, ya cambiamos, digamos, la escala, pasamos a centímetros, 10 al cuadrado, serían centímetros. Y básicamente, luego son organismos menores de 1 milímetro. Por lo tanto, es necesario el uso de algún microscopio para poder observar estos organismos causales. Esto va a ser un poco la base de lo que se va a realizar cuando se pueda hacer los trabajos de laboratorio o prácticos. Y les cuento que a fin de mejorar, digamos, o a fin de facilitar la cursada con todo este ambiente de la presencialidad, las materias de cuarto y quinto requieren de que se haga algún trabajo práctico, ¿no es cierto?, con presencialidad. Nosotros a través de la cátedra, hemos concentrado esos trabajos prácticos al final del curso, o sea, a mediados de junio aproximadamente, y vamos a hacerlo con aquellos que tengan capacidad de promocionar, o sea, facilidades para promocionar la materia, ¿no es cierto? Eso le vamos a dar prioridad. Y les preguntaba básicamente el lugar donde estaban viviendo ellos, porque podemos hacer grupos de trabajo para visitas a campo, para no ir todos en conjunto, ¿no es cierto? Y con los adscriptos que tenemos, que está localizado Agustina Noverá, Mateo, que bueno, está en El Dorado, pero básicamente también cubre la zona del río Uruguay, Delia, que está en El Dorado, Eddie, que está en El Dorado, Abel en Monte Carlo. Podemos hacer grupos de trabajo para salidas a campo y reconocimiento por lo menos de lo que son síntomas y signos, que también es uno de los prácticos importantes que se debe realizar. Y considerando que ya están en conocimiento un poco de la materia, tampoco es mala la idea de concentrar todos los prácticos al final de la cursada. Tendrán un trabajo de laboratorio tipo así como se hace en televisión, digamos, de aislamiento, de pruebas de patogenicidad, de reconocimiento con microscopio de los organismos causales, todo bastante concentrado, posiblemente en 1 o 2 semanas, así que eso está planificado de esa manera. Pero volviendo al cuadro fíjense que todos estos organismos menores de 1 milímetro, como son hongos, bacterias, ahí están incluidas las células de las plantas, son organismos microscópicos. Bacterias, ya estamos hablando de 1 micrón, o sea, la millonésima parte
del milímetro, y virus, que son los organismos más pequeños, pero fíjense que son tan pequeños y han puesto en jaque a la humanidad, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de nanómetros, o sea, de organismos de 10 a la menos 7 metros, ¿no es cierto? Más de la millonésima parte del metro. Y estos organismos tan pequeños son los que están poniendo en jaque a la humanidad. A veces no es necesario ser grande, sino que chico y fuerte, ¿no? Bueno, para que tengan una idea más o menos de esto, es un relevamiento que hizo Bayer, cómo inciden en distintos cultivos, sobre todo aquellos de importancia a nivel agrícola, ¿no es cierto?, como es trigo, arroz, papa, caña de azúcar, hortalizas, maíz, algodón, los distintos organismos, ¿no es cierto?, que causan problemas. Insectos, enfermedades causadas por hongos, bacterias o virus, malezas compitiendo con el cultivo principal, y en general vamos a ver de que en el caso del trigo, por ejemplo, son importantes las malezas y las enfermedades y pueden afectar hasta un 23% de la producción. En arroz, fíjense, los insectos son los más importantes, con casi más de 25%, y casi en mitad de la producción de arroz se puede ver afectada, digamos, por la presencia de estos tres organismos: insectos, enfermedades o malezas. En el caso de la papa, una tercera parte puede estar afectando el rendimiento, básicamente por la presencia de enfermedades. Ahí rizotonia, esclerotinia, fitóstora son muy importantes, digamos, en la presencia de la papa. Caña de azúcar, que es un cultivo que se hace en la provincia, allá en la zona de San Javier, sobre el río Uruguay. Fíjense, los insectos son de importancia, ¿no es cierto?, al igual que las enfermedades, y más del 50% de la producción se puede ver afectada si no se realiza ninguna estrategia de control de esta. Esto estamos hablando de condiciones naturales, ¿no es cierto? Hortalizas, un 25% puede perderse, digamos, por acción de estos tres componentes. El caso del maíz, y esto se da mucho en la zona de Misiones, más de una tercera parte se puede perder por presencia de insectos, enfermedades o competencia de malezas. Y en el caso de algodón, que es un cultivo también importante, sobre todo en el área de Chaco, se puede perder una tercera parte también por presencia básicamente de insectos. Ahí tenemos distintas lepidópteros, distintos coleópteros que afectan las distintas etapas del cultivo, básicamente, como vamos a ver más adelante con este cultivo. ¿Cómo incide el porcentaje de pérdidas? Este porcentaje de pérdidas según continente, ¿no es cierto?, sumando los tres, insectos, enfermedades y malezas. En Europa es un 25% aproximadamente de pérdidas. Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, un 28%. América del Norte, un 29%. América del Sur, donde nosotros estamos comprendidos, un 33%. África y Asia con un 42 y 43%. Estas diferencias en porcentaje de pérdidas, sobre todo en la producción de alimentos, está relacionada a la disponibilidad de tecnología y a la disponibilidad de insumos, ¿no? Por eso aquellos países más desarrollados tienen un porcentaje de pérdidas igual, digamos, se pierde por más que haya tecnología, por más que haya insumos disponibles, hay un porcentaje de pérdidas importante, pero el porcentaje de pérdida es mayor aún en aquellos países donde hay menor disponibilidad de tecnología y menor disponibilidad de insumos. Nosotros, considerando América del Sur, como Argentina, digamos, estaríamos en una situación intermedia con un tercio de la producción que generalmente se pierde.
Y esto básicamente es así. A veces no es solamente por el tema de la presencia de insectos, enfermedades o competencia de maleza, sino también por problemas comerciales, ¿no es cierto? O a veces por falta de disponibilidad de mano de obra para levantar las cosechas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la materia? Bueno, vamos a ver desde el punto de vista del huésped o de la planta en sí, ¿no es cierto?, la susceptibilidad o la resistencia a distintas enfermedades o distintos problemas. Vamos a ver cuáles son los momentos de susceptibilidad de este hospedero, que son aquellos que nosotros debemos tender a proteger, ¿no es cierto?, para evitar la presencia de estas plagas. Vamos a ver síntomas y signos. Síntoma es la manifestación de la enfermedad, ¿no es cierto?, como estamos viendo acá abajo, estas naranjas que están afectadas por una obstrucción, digamos, en el xilema que no permite el pasaje de agua y por lo tanto hay una menor tamaño de la fruta con respecto a la normal, ¿no es cierto? O la presencia de signos, como es el caso de la hierba, ¿no es cierto?, el famoso mal de la tela, donde nosotros podemos observar en sí ya la presencia del organismo, en este caso el hongo, el micelio del hongo que crece sobre el hongo, sobre las ramas, ¿no es cierto?, o el tronco de las plantas de hierba, y esto sería el signo de la enfermedad. Acá tenemos otra sintomatología, en este caso, o síndrome, sería de una planta de hierba afectada con el mal de la tela. Y básicamente, como es el nombre del curso, cómo proteger al huésped del ataque de la plaga, ¿no? Distintas estrategias, distintos mecanismos que podemos utilizar para proteger al huésped, ¿no es cierto?, del ataque. Desde el punto de vista del ambiente, ¿no es cierto?, el segundo componente de aquel patosistema que habíamos visto anteriormente, tenemos cómo influyen los diversos factores abióticos en las plantas, ¿no es cierto? Básicamente suelo, agua, clima en general, daños fisiogénicos causados por heladas, incendios, granizos, etc. Y cómo proteger a las plantas del medio ambiente, ¿no es cierto? En este caso, con la producción bajo cubiertas plásticas, ¿no es cierto?, que atemperan los daños climáticos, ¿no es cierto?, que pueden ser adversos, o a veces también saber manejar las temperaturas, sobre todo, que se producen en condiciones de emisiones bajo estos telados, ¿no es cierto?, que se dice. Y el uso de cortinas rompevientos, que básicamente son aquellas que también influyen en la dispersión y distribución de agentes patógenos, ¿no es cierto?, sobre todo en momentos de lluvias, tormentas con lluvia, ¿no?, que hacen una dispersión sumamente importante. Y por último, el tercer factor del patosistema, que serían las plagas, siempre considerando animales o patogénicas, ¿no es cierto?, como el caso de hongos, bacterias, virus, organismos similares. Daños que causan en el hospedero a través de sus aparatos bucales o a través de su mecanismo de acción en el huésped. Cómo es la evolución de esa enfermedad en la planta, que se conoce como la epidemiología, que sería el estudio de los individuos en el tiempo y en el espacio. Sería básicamente lo que se está, o sea, los datos, la estadística de lo que sería el estudio de una epidemia, ¿no es cierto? Como les decía, en laboratorio, aislamiento de agentes causales y su reconocimiento para el diagnóstico. Esto es lo que vamos a concentrar en los meses de junio para hacerlo ya en forma concentrada al final, y vemos a ver cómo está la situación de la epidemia en ese momento. Todos los trabajos de manejo de laboratorio, como sería pruebas de patogenicidad, básicamente. Reconocimiento de diferentes agentes, hongos, virus, bacterias, malezas, que son, digamos, estos organismos que causan disminución en los rendimientos.
cómo inciden los vectores de enfermedades, sobre todo en aquellas que se requiere de organismos, como es el caso de, por ejemplo, el HIV de los cítricos, como es el caso de las transmisiones por virus, por pulgones o algunos otros organismos, que es un aparato picador suctor, básicamente. Vamos a estudiar la fisiología del parasitismo. Esto significa cuáles son los mecanismos que utiliza el organismo causal para causar enfermedad, ya sea por acción de enzimas, de toxinas o de hormonas, ¿no es cierto?, que son básicamente lo que produce un organismo para causar enfermedad en el hospedero. Y por último, como les decía, que es el tema del curso, la protección y el control biológico, el control que puede ser biológico, químico, físico, etc. Y eso nosotros lo vamos a considerar desde un punto de MIP, o sea, de manejo integrado de plagas. Esta es la palabra que se utiliza a nivel internacional, MIP, manejo integrado de plagas. Acá en la zona tabacalera se lo pueden escuchar con el nombre de MIPE también, que manejo integrado de plagas y enfermedades. Pero vuelvo a repetir, plaga a nivel internacional abarca a insectos y también a enfermedades. Este manejo integrado de plagas es lo que va a dar lugar a lo que se conoce hoy como buenas prácticas agrícolas. O sea, es la forma en que se puede controlar a enfermedades bajo este proceso de certificación. Hoy en día, todo lo que sea la producción de frutas y hortalizas debe estar bajo estas normas de buenas prácticas agrícolas. Y esta es una salida laboral muy interesante para los agrónomos. O sea, que tenganlo en cuenta porque, vuelvo a repetir, toda fruta y hortaliza que se produzca en el país debería ir acompañado de un certificado de buenas prácticas agrícolas, y esto va a estar dado por profesionales o ingenieros agrónomos de la materia. ¿Qué sería el manejo integrado de plagas? Bueno, básicamente fíjense que coincide con lo que yo les mencionaba, el triángulo del patosistema. Acá tenemos la planta, acá tenemos los factores ambientales, ¿no es cierto?, suelo, clima, y acá tendríamos la plaga, ¿no es cierto?, que sea en este caso un fitopatógeno o también un insecto, ¿no es cierto?, y distintos mecanismos de control, como son control biológico, control químico, control cultural, control físico, genética, la resistencia, y básicamente lo que se está utilizando hoy en día es el proceso biotecnológico, o sea, las plantas modificadas, digamos, que puede ser una alternativa de control interesante en el futuro, ¿no es cierto? Bueno, esto básicamente sería conceptualmente lo que va a ser el curso, y que lo vamos a dar con mayor detalle en la clase del jueves cuando lo hagamos junto con la gente de forestales, ¿no es cierto? Pero básicamente ustedes que son agrónomos, que van a estar relacionados a la producción de alimentos en el futuro, quería mostrarles esto, que es un trabajo de prospección que fue hecho por Andrade. Andrade es un técnico ingeniero agrónomo que se conoce con el nombre del pasado y el futuro de la agricultura. Es un técnico ingeniero agrónomo del INTA de Balcarce que trabaja sobre la prospección, ¿no es cierto?, y que básicamente muestra esto, ¿no es cierto?, de la importancia que va a tener la producción de alimentos y, por supuesto, la profesión de ustedes en esa producción de alimentos en el futuro. Acá en este gráfico, lo que ustedes están viendo es cómo está evolucionando la población en millones. Hoy en día se estima que estamos alrededor de 7.000 millones de habitantes a nivel mundial, ¿no es cierto? En el 2050
se estima que va a haber alrededor de 9.000 millones, o sea, 2.000 millones más de bocas para alimentar. Antiguamente, con las migraciones, las poblaciones eran nómades, digamos, iban buscando alimentación en distintos lugares y por lo tanto no había incremento, se mantenían a niveles bajos. Y a partir del establecimiento de la agricultura con la producción de alimentos, los pueblos ya se fueron siendo más sedentarios, ¿no es cierto?, quedaban en un lugar, se asentaban y ahí empezó a crecer la población a nivel mundial, ¿no es cierto? Estamos hablando de 50.000 años antes de Cristo hasta el futuro, ¿no es cierto? Bueno, en esos años, desde 1500 después de Cristo, cómo fue evolucionando la imprenta para las formas de comunicación, sobre todo, empezaron a producirse, digamos, escritos que difundían los conocimientos o las novedades. Luego aparecieron los libros a partir de ese descubrimiento, el telégrafo, que también ya aceleró un poco más, aunque sea a nivel escueto, pero rápido, en los años 1900, principios de los 1900, así se mandaban los telegramas. Cuando yo estudiaba todavía nos mandaban el telegrama, ahí va el giro postal, digamos, para el mes, y era el que nos ponía contentos la presencia de ese telegrama. Y a partir del año 2000, con el advenimiento de la era de las comunicaciones, ¿no es cierto?, satelitales e Internet, que ha hecho que la comunicación se facilitara, se manejara de una forma totalmente distinta a lo que era hace 20 años atrás. Desde el punto de vista agrícola, bueno, acá en este gráfico estaba mostrando cómo en el año 1800 la alimentación aumentaba por menor proporción de lo que aumentaba la población, por lo tanto había escasez de alimentos. Ya empezaron las primeras, anteriormente a eso empezaron las primeras producciones, digamos, agrícolas, cubiertas para mejores producciones. Aparece Pasteur, digamos, con las inyecciones, con las vacunas para la rabia, lo cual también hace que la población aumente más rápidamente ante la presencia de esta epidemia, en este caso de la rabia, como otras que fueron apareciendo. Aparece la Revolución Verde con el uso de los fertilizantes a mediados de los 1900, y en el 2000 aparece el cultivo in vitro, que hace que las plantas sean genéticamente y sanitariamente sanas las que se van a reproducir. Y esto también causa una nueva revolución en la producción de plantas en vivero, básicamente. Bueno, la tasa de crecimiento poblacional ha ido disminuyendo con el tiempo, ¿no es cierto? Y hoy en día está casi menos de 2 hijos por familia. O sea, ha disminuido de forma notable de más de 2% a 1,1%, lo cual se redujo de 5 a 2 hijos por mujer en las últimas décadas. Y posiblemente se mantenga estable o siga disminuyendo, porque en los países desarrollados, gente joven ya casi no existe, es solamente gente adulta, digamos, y es uno de los grandes problemas, digamos, sobre todo para los sistemas jubilatorios y sobre todo para las manos de obra. De ahí la importancia que tienen las migraciones hacia ese tipo de países. Por el contrario, a través del tiempo, ¿no es cierto?, cómo ha ido aumentando la producción de cereales en general. Quintales por hectárea se ha casi cuadruplicado, digamos, desde 1950 al 2010. Se ha casi cuadruplicado, lo cual es... y esto seguramente sigue con una tendencia en alta a través del uso de la biotecnología y de todas
nuevos implementos que se están utilizando, que son los que ustedes tienen que manejar en el futuro. Esta sería la población por distintos continentes, esto sería la población mundial. A pesar, cuando lleguemos se va a estabilizar más o menos en unos 9.000 habitantes a nivel mundial. Así los círculos vacíos corresponden a un incremento en Asia, o sea, China, Vietnam, todos esos países también siguen incrementando la población, pero con una tendencia a estabilizarse para el año 2050, mientras que los países de África y los países de América tienden a mantener una población estable, digamos, en cuanto a crecimiento para los años venideros. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay que producir alimentos para esta cantidad de gente que va a ser demandante, digamos, de alimentos sanos y abundantes, ¿no es cierto? ¿Cómo se supone que va a ir aumentando, incrementando los rendimientos de maíz? Para los años 2020 vamos a estar en 4 toneladas, hoy en día ya se ha superado esto. 2025 también estamos en 7 toneladas y para el 2030 más de 8 toneladas de maíz por hectárea. O sea, hoy estamos ya cercanos a estos valores de entre 6 y 8 toneladas, así que está anticipada, digamos. Y esto sería importante que lo tengan en cuenta. Cómo ha crecido la producción de cereales, millones de toneladas, ¿no es cierto? Las barras negras, cómo fue aumentando desde el año 100 antes de Cristo, después en el año 0, digamos, 2.000 toneladas por hectárea, y estamos en 3.500, más de 3.500 toneladas por hectárea. Pero fíjense que el impacto ambiental para la producción esta también fue incrementando con el tiempo, y hoy en día lo que se tiende a mantener esos niveles de producción, pero disminuir el impacto ambiental. Y esto para los años 50 debería estar por debajo del 1%, ¿no es cierto?, de impacto ambiental. Y esto básicamente se va a lograr con el uso de material genético resistente, ya sea por selección natural o por el tema de la biotecnología, o sea, de organismos modificados que confieran resistencia a distintas plagas o enfermedades. Es la forma, digamos, que se va a disminuir esto en el futuro. Esto sería evolución del porcentaje de personas malnutridas. Fíjense que ha disminuido a través del tiempo, pero empieza a crecer nuevamente. Esto puede ser debido a dos cosas: uno, por el aumento de la pobreza, o también por malnutrición, digamos, mala calidad de los alimentos que se consumen. Pueden estar dadas por las dos situaciones, básicamente. Y bueno, básicamente es lo que les quería mostrar en este caso para si a ver, vos sabés que no puedo salir acá, no sé qué le pasa a esto. Escape. Arriba debería aparecer un menú flotante que dice salir. Sí, pero no me aparece. Ahí está. Dejar de compartir. Bueno, ese ha sido entonces